Pero bueno, primero vamos a escuchar juntos la lectura de esta mañana en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Apocalipsis 1 del 1 al 8 dice así. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad que vienen las nubes, y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes les traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con el deseo de entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas, con el deseo de conocerte más, de apreciarte más y de amarte por encima de todas las cosas. Guíanos ahora en esta meditación, guía también a nuestros pequeños, a sus profesores, para que puedan también transmitir fielmente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras suben los más pequeños, dejadme que os haga una pregunta. Si tuvieras que definir con una palabra tu relación con la Biblia, ¿qué palabra usarías? Constante, rica, abundante, maravillosa, estupenda, pobre, intermitente, superficial. Uno pregunta ¿qué es la Biblia? Eso ya es lo peor de todo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que consideras que el Señor te dijo algo claro y específico para tu vida? ¿Estás prestando atención a lo que Dios te está diciendo en su palabra o simplemente lo estamos escuchando así como de fondo? Después de haber pasado unos domingos viendo más de cerca los eventos que recordamos de Semana Santa, retomamos el énfasis que queremos desarrollar este año como iglesia. Yo no sé si alguien se acuerda del lema, lo hemos dicho pocas veces, pero ¿alguien se acuerda del lema que pusimos para este año? La relación con Dios y con la iglesia. Ese es del año pasado, pero al menos alguien se acuerda del año pasado, no hay problema. El de este año lo hemos comentado poco, pero es buscar, entender y amar la voluntad de Dios. Sabéis que es un año importante para nuestra iglesia. Ya hemos pasado la renovación del Consejo de Iglesia, tenemos pendiente la ratificación pastoral y, como sabéis, pasamos los primeros meses de este año tratando de entender cuál es la voluntad de Dios para el liderazgo de una iglesia local que quiere el Señor, de los miembros de una iglesia, diáconos, ancianos, qué autoridad tiene también la palabra de Dios. Estuvimos viendo eso los primeros meses y en esta nueva serie que empezamos hoy tenemos la intención de seguir avanzando en este proceso de buscar y entender la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Y lo que queremos es que la palabra de Dios nos ayude a entender nuestra realidad.
Si queremos conocer los planes que Dios tiene para esta iglesia, para nuestra iglesia, tenemos que empezar con un análisis de cómo somos, un análisis de qué hemos hecho hasta ahora, qué estamos haciendo. Tenemos que examinarnos para ver en qué punto estamos como iglesia. Históricamente, ¿alguien sabe cuántos años tenemos? A ver, ahí hay trampa, ¿eh? Hay unos 77 años, ¿no? 77 años de vida en esta iglesia donde Dios ha trabajado de forma evidente. ¿He hecho bien la suma? Sí. ¿No? 78. Bueno, pero hay uno que no cuenta, no os lo diré. 78 años, lo que sean. 78 años donde se han hecho muchas cosas para la gloria de Dios. 78 años donde esta iglesia pues, ha ido creciendo, ha ido predicando el Evangelio en esta ciudad. 78 años donde se han aprendido muchas cosas. Podríamos pensar que después de todo este tiempo ya lo sabemos todo y que pues, quizás no tenemos nada nuevo que pensar, que vale la pena que no pensemos, ya tenemos experiencia, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues seguimos adelante. Dejadme deciros que vale la pena que dediquemos un tiempo especial como iglesia a reflexionar sobre nuestro estado y también sobre nuestra condición. Por supuesto, esta serie que empezamos hoy no va a tratar simplemente de que pensemos juntos como iglesia sobre el colectivo, sino que también estos mensajes nos tienen que llevar a cada uno de nosotros a una reflexión personal. Obviamente el conjunto de la iglesia está formado de individuos que personalmente toman decisiones día tras día que o avanzan el reino de Dios o lo obstaculizan. Así que no pienses que estos mensajes no van contigo o que no te afectan a nivel personal. Todo lo que haces con tu vida, cada acción que realizas, cada pensamiento que tienes, o facilita o obstaculiza el avance del reino de Dios. Para realizar este autoexamen colectivo y personal hemos creído conveniente ir al libro de Apocalipsis, un libro donde sabéis que en los primeros capítulos encontramos 7 mensajes de parte de Jesús a 7 iglesias diferentes, 7 iglesias distintas con sus momentos espirituales, con sus cosas a elogiar, con sus cosas a reprochar. Así que esperamos que los mensajes a estas 7 iglesias nos ayuden a nosotros a ser valientes y a mirarnos con sinceridad, de una forma honesta, con realismo, para ver si hay cosas que como iglesia hemos hecho o estamos haciendo bien y si también hemos hecho algunas cosas mal de las que nos tenemos que arrepentir ante el Señor o si estamos todavía haciendo cosas mal que tenemos que cambiar. Y sería muy tentador ya irnos al capítulo 2 y empezar, bueno, vamos al grano, venga, ¿qué le dice esta iglesia y a esta y a esta? Pero antes del capítulo 2, ¿cuál viene? Sois una iglesia súper instruida, sabéis que antes del 2 viene el capítulo 1 y no está allí por casualidad. El capítulo 1 en Apocalipsis no está porque tenían que rellenar espacio. El capítulo 1 es clave para que podamos luego entender los mensajes a las 7 iglesias. Y en este primer capítulo lo que vamos a ver es que el Señor nos enseña que tenemos que prestar atención al mensaje de Dios. Tenemos que prestar atención al mensaje de Dios. Y en estos primeros 8 versículos del capítulo 1 vamos a encontrar 3 consideraciones importantes que nos ayudan a prestar atención al mensaje de Dios. La primera consideración, lo primero que tenemos que hacer es considerar el propósito del mensaje, considerar el propósito del mensaje de Dios. Leemos los 3 primeros versículos, los leo ahora en la Biblia de las Américas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El libro empieza con la palabra revelación. Una palabra interesante, revelación, que es la que realmente da nombre a este libro. Ya lo hemos dicho alguna otra vez, pero cuando decimos Apocalipsis, realmente lo que estamos diciendo es revelación, es la traducción que hacemos al castellano. Esta primera palabra ya nos revela, nos declara parte de la intención de este escrito, que es revelar, dar a conocer algo. Algunos piensan que Apocalipsis está en la Biblia un poco para complicar las cosas, como para ocultar, para encriptar un mensaje secreto que tenemos que esforzarnos en descubrir. Pero su naturaleza, la primera palabra del libro nos dice lo contrario. Revelación significa dar a conocer algo. En este caso, algo que ha estado oculto durante siglos, algo que no se conocía del todo. El libro de Apocalipsis sirve para traer luz, para que conozcamos algo mejor. Entonces tenemos que tener claro que este libro, Apocalipsis, Revelación, sirve para que conozcamos algo. Aquí tenemos la revelación de Jesucristo. Dice la primera frase, que podríamos entender como revelación como de parte de Jesucristo o revelación sobre Jesucristo o las dos a la vez, seguramente. En los siguientes puntos hablaremos un poco más de esto. Dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En estas palabras ya nos metemos un poco en la cuestión del propósito de este libro, el cual está muy ligado también a la cuestión de los destinatarios de este libro. Se nos dice que esta revelación es para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Más adelante, el versículo 4 especifica que este mensaje es para las 7 iglesias de Asia. ¿Las sabéis de memoria? Éfeso, no las sabemos de memoria, pero cuando acabemos la serie, no solo las sabremos, sino que las tendremos grabadas en el corazón, ¿verdad? 7 iglesias de Asia. El mensaje principalmente era para estas 7 iglesias. Estamos hablando de que cuando Dios habla que esta revelación es para sus siervos, estamos hablando de sus hijos, de los hijos de Dios, de los creyentes de esas iglesias. Ahora, ¿por qué quiere Dios revelarle estas cosas que tenían que suceder pronto? Si seguimos leyendo el libro y también si tenemos en cuenta el contexto histórico en el que vivían estos creyentes, nos vamos a dar cuenta que no vivían de ninguna de las maneras en una situación fácil o cómoda para el Evangelio. El seguir a Jesús en esos momentos, en muchos casos, implicaba romper con su entorno, implicaba desentonar con la sociedad. El renunciar, por ejemplo, al culto al emperador romano, pues te podía buscar problemas familiares, te podía buscar problemas a nivel de trabajo, de sustento. Renunciar a otros dioses también te podía implicar problemas de los seguidores de otros dioses. Seguir a Cristo también te podía implicar problemas de parte de los judíos. O sea, los cristianos vivían en constante alerta por los problemas y los sufrimientos que podían venir desde diferentes focos. Seguir a Cristo podía, pues de una forma muy severa, limitar tus ingresos, verte un poco excluido de la vida laboral de ciertas ciudades, ser marginado socialmente, incluso, como sabemos, podía implicar también algún tipo de persecución, incluso, como sabéis, también la muerte. O sea que seguir a Cristo no era ningún chollo en esa época, así a nivel terrenal. Seguir a Cristo era algo difícil y los creyentes estaban en muchos casos sufriendo. Y estos creyentes que veían también como la oposición cada vez se iba haciendo más grande, podían llegar a preguntarse realmente si Dios estaba en control de todo. Es lógico, ¿no? Si vemos que los problemas se van acumulando, que cada vez es más difícil seguir a Cristo, es lógico que esos creyentes se preguntaran, ¿realmente el Señor
está en control? ¿Realmente Dios se preocupa de mí? Podían preocuparse también estos creyentes de si iban a conseguir llegar al final de la carrera, si no iban a ceder ante las tentaciones del mundo, si no iban a ceder ante la presión de tantas cosas que se juntaban contra ellos. Estos creyentes podían estar sufriendo también por eso. ¿Qué intención tiene entonces el Señor? ¿Qué intención tiene Dios al revelar estas cosas en este libro? Pues lo que vemos en el versículo 3 es que el Señor quiere que sus siervos de alguna manera tengan paz en Él. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Bueno, hace falta que explique bienaventurado, más o menos todo lo entendemos, ¿verdad? Bienaventurado, bendecidos aquellos que leen y que oyen las palabras de esta profecía. El que lee este libro y el que oye estas palabras es verdaderamente bendecido. Y el propósito de Dios con la revelación de Apocalipsis es producir bien en sus hijos, producir bien en los creyentes, traer paz y consuelo a los que están sufriendo. Ahora, obviamente esta intención no era exclusiva para los receptores de aquella época, para los miembros de esas 7 iglesias. No es que ahora podamos decir, bueno, este mensaje de Apocalipsis solo era para esas 7 iglesias, y como yo soy miembro de Vilanova, 2000 años después, pues no me interesa el mensaje de Apocalipsis. Bueno, espero que nadie piense de esta manera y espero que no lo escuchemos, pero es posible que al considerar este libro, por las dificultades que presenta a la hora de interpretarlo, como que queramos alejarnos un poco de él. Bueno, Apocalipsis, eso ya, cuando me muera ya le preguntaré al Señor que me lo explique bien. Y es cierto, hay cosas que no entenderemos del todo bien hasta que no estemos en la presencia del Señor, no nos vamos a engañar. Pero lo que no tenemos que hacer es huir de este libro y decir, oh, es demasiado complicado, esto lo dejo para otros. Si está en la Biblia, es por algo, ¿verdad? Y como vemos en estos versículos, el propósito de Dios con este libro es bendecir a su pueblo, bendecir a los suyos, que tengan paz, que tengan consuelo a aquellos que están sufriendo. Ahora, esto de que, bueno, esto es demasiado complicado para entender o esto es un poquito difícil, también nos puede pasar, desgraciadamente, con otras partes de la Biblia. Hay gente que el Antiguo Testamento no sabía que estaba en la Biblia hasta hace poco, ¿verdad? Porque eso es de verdad, lo tenemos que creer también. Personas que, bueno, empezamos ahí a leer genealogías o a leer la descripción de las cortinas del templo y se nos hace un poco difícil, difícil de entender que esto a mí qué me importa, ¿no? Pero lo cierto es que si está en la palabra de Dios, en mayor o en menor medida, tiene relevancia para nuestra vida. Quizá pensamos que tenemos una relación rica con la palabra de Dios, pero en realidad solo nos estamos alimentando de una parte de las Escrituras, normalmente del Nuevo Testamento. Y es posible que haya partes de la Escritura que estamos ignorando. Pero ¿qué dice la propia palabra de Dios? ¿Qué dice en este caso Pablo a Timoteo? Lo sabemos de memoria. Toda Escritura es inspirada por Dios y no se queda allí, ¿verdad? Que sigue diciendo, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, toda Escritura es útil, en este caso, para equiparnos para toda buena obra. Fijaos que dice en Romanos 15:4 también, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Trae la misma idea. Todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios sirve para enseñarnos y sirve para que vivamos con consuelo y con esperanza. Todo lo que está escrito en la Biblia
tiene un propósito de Dios para su pueblo, tiene un propósito de Dios para tu vida. Y no sé si esta idea ya te motiva a leer la Biblia o no. Si no consigo motivarte a leer la Biblia en esta mañana, bueno, no me rindo, lo seguiré intentando, pero por favor, lee la Biblia, presta atención al mensaje de Dios. ¿No te ayuda a saber que cuando coges este libro, cuando coges la Biblia, Dios te está diciendo algo a ti? Dios te está diciendo algo para tu vida. No le está hablando al vecino, no le está hablando a tus padres, no le está hablando solo a tus hijos, te está hablando a ti a través de su palabra. Quizá no estamos pasando por situaciones tan extremas como estaba pasando el pueblo de Dios en esta época, en Apocalipsis. Sin embargo, estoy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí estamos en mayor o menor medida pasando por momentos difíciles, momentos donde te puedes llegar a preguntar si realmente Dios te va a sostener en medio de las pruebas, si realmente el Señor se preocupa de ti, si realmente el Señor tiene el poder para cuidarte, para protegerte. Quizá te preguntas si eres capaz tú de seguir al Señor, si realmente vas a llegar al final del camino. Quizá nadie te persigue por tu fe ni quieren acabar con tu vida, pero quizá tu familia es hostil al Evangelio, hasta tal punto que te planteas si vale la pena seguir orando por ellos, si vale la pena seguir sacando el tema del Señor una y otra vez en las comidas, porque todo lo que recibes es burlas, no me hables de ese tema, incluso enfados. Quizá no vas a perder el trabajo por ser cristiano, pero sí que vas a ser marginado por quizá no irte de fiesta con tus compañeros de trabajo, por no emborracharte con ellos, o quizá vas a quedar mal con tu jefe por decir la verdad, por no recurrir a la mentira como pueden hacer tus compañeros. Quizá tu enfermedad grave o la de un familiar te quitan el gozo y la esperanza y te preguntas realmente si Dios está en control de esta situación. Incluso quizás estás luchando con alguna tentación y te miras a ti mismo y te parece que no puedes hacer frente a esa tentación y que tu pecado te va a acabar apartando de Dios eternamente. Desgraciadamente, cuando vivimos situaciones que nos sobrepasan, el impulso de nuestra vieja naturaleza es: me alejo de Dios. Me alejo de Dios, voy a arreglarme yo solo y cuando ya esté bien, cuando ya esté arreglado, entonces vendré y le abrazaré, ¿verdad? Cuando luchamos en estas cosas, muchas veces la tentación es: no tengo ánimo para leer la palabra, estoy cansado, no me apetece, no me dice nada. El saber que Dios tiene un propósito con su palabra para nuestras vidas nos debe animar a buscarle constantemente en su palabra. Si buscas consuelo, si buscas fuerzas para seguir adelante, lee Apocalipsis. Lee Apocalipsis, lee el resto de la palabra de Dios. Si estás desanimado, ten claro que Dios te quiere hablar a través de la Biblia, que Él quiere bendecirte, que Él quiere consolarte y darte paz para tu vida. Así que no esperes a vivir quizá de sensaciones: yo siento al Señor de esta manera, o de sueños: esta noche el Señor me ha dicho no sé cuántas cosas. Vive de la palabra de Dios. No te conformes tampoco con escuchar a un predicador mediocre el domingo hablando 1 hora sobre la Biblia. Lee la Biblia cada día, vive con la palabra de Dios. Dios quiere relacionarse contigo a través de su palabra y Él tiene un propósito para tu vida con este libro. Así que, primer elemento, primera consideración que nos ayuda a prestar atención al mensaje de Dios es acercarnos a la Biblia con la expectación de que Dios quiere decirnos algo concreto para nuestra vida. Consideremos el mensaje, el propósito del mensaje de Dios. En segundo lugar, si queremos prestar atención al mensaje de Dios, tenemos que considerar al autor del mensaje, obviamente. Si volvemos a centrarnos en Apocalipsis 1, recordamos que en los primeros versículos ya hemos leído la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar
a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Quién es el autor de este mensaje? Es fácil, ¿no? El Señor. Decíamos antes, las primeras palabras se pueden interpretar como que el mensaje viene de Jesús o es sobre Jesús o son las dos cosas, pero si seguimos leyendo vemos que esa revelación de Jesucristo también viene directamente de Dios. O sea que, tomes como lo tomes, el mensaje de Apocalipsis viene de parte de Dios, viene de parte del Señor. Ahora, ¿cómo nos hace llegar este mensaje? Eso es lo que vemos, ¿verdad? En el versículo 2 dice que Dios envía a un ángel que le enseña ciertas visiones, en este caso a Juan. No se especifica aquí, pero lo más probable es que estemos hablando del apóstol Juan, el que fue parte de los 12, el que estuvo con Jesús, y creemos que en principio él es quien escribió Apocalipsis. Sin embargo, lo importante no es tanto quién fue el ser humano que escribió estas palabras, sino que lo relevante es que este mensaje tiene su origen en Dios mismo. A partir del versículo 4 vemos que la identidad del autor humano no tiene mucha importancia, simplemente dice Juan y ya se pone a decir otras cosas. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, no se enrolla a decir Juan el apóstol que estuvo con Jesús, que vio no sé qué, que hizo no sé cuánto. Juan, ahí se queda su descripción sobre sí mismo. Lo que vemos en el resto del capítulo 1 es que este autor, dirigido por el Espíritu Santo, se pasa todo el capítulo hablando sobre la identidad del autor del mensaje. Juan saluda a estas iglesias, pero enseguida nos enfoca en quién es el autor de esta revelación. Dice, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a intentar no pasar mucho tiempo en esta parte porque la semana que viene, viendo el resto del capítulo 1, vamos a adentrarnos mucho más en la identidad del autor del mensaje, en la identidad de Jesús. Pero no podemos dejar de comentar hoy los motivos por los cuales deberíamos escuchar con especial atención el mensaje que encontramos en Apocalipsis. Y el motivo principal por el cual debemos estar atentos como iglesia y como individuos al mensaje de Apocalipsis es que es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje que tiene la máxima autoridad, un mensaje de parte que viene de parte de aquel que es, que era y el que ha de venir. Esta revelación viene de parte del que es eterno, del que gobierna toda la creación, del que ha estado siempre, del que lo ha hecho todo, aquel en quien no hay sombra de variación, que es permanente, que es eterno. Este mensaje viene de parte del que gobierna sobre cada cosa que pasa en el universo, el que controla absolutamente todo lo que sucede debajo del sol. En Isaías 43, Dios mismo se describe de esta manera. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aun desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Este mensaje de Apocalipsis tiene autoridad porque viene de Dios, porque viene del dueño y el creador de todo lo que existe. Y solo por este motivo ya merece nuestra total y absoluta atención, ¿verdad? Solo por el hecho de que viene de Dios, el que es el dueño del universo, solo por ese motivo este mensaje ya merece toda nuestra atención. Pero es que este no es el único motivo por el cual tenemos que prestar atención,
si seguimos pensando en el que envía el mensaje, nos damos cuenta de todo lo que ha hecho por nosotros. No es que simplemente sea el dueño del universo. Lo que vemos en los siguientes versículos es lo que ha hecho por nosotros. Versículo 5, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, está hablando aquí de alguien exaltado, de alguien con poder, que es lo mejor de lo mejor, pero fijaos cómo sigue. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que prestar atención a este mensaje de Apocalipsis porque viene de aquel que ha vencido a la muerte, el que ha resucitado de entre los muertos, de Jesús. Tenemos que prestar atención a su mensaje porque viene de aquel que, a pesar de ser el más grande, el que gobierna sobre todas las cosas, el que es santo, perfecto y justo, no se alejó de nosotros, sino que se acercó a nosotros y se humilló para salvarnos. Dice que nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Acabamos de recordar estos días esa humillación tremenda de nuestro Señor Jesús por amor a nosotros, por salvarnos. Quizás estamos acostumbrados a ver a los famosos y a los poderosos. Cuando aparecen en público los vemos detrás de la valla, ¿verdad? No sé si habéis visto las imágenes de la boda del alcalde de Madrid. ¿Alguien las ha visto? ¿Cómo pasan los reyes, cómo pasan los gobernantes por ahí? Pues por el medio, pero la gente ¿dónde está? Detrás de la valla. Les saludan, a veces se acercan incluso, les dan la mano, pero está la valla. Cuando vemos los Oscars, la alfombra roja, los actores, actrices pasaron por ahí delante, ¿cómo lo ve la gente? Detrás de la valla. Cuando vemos los futbolistas, la gente que admiramos, que nos encanta, por muy majos que sean, los vemos detrás de la valla. Cuando pensamos en Jesús, el más importante de la historia, el que, como dice aquí, gobierna y es soberano sobre los reyes de la tierra, tenemos que pensar en alguien que vino a destruir la valla. Tenemos que pensar en alguien que vino a destruir esa separación que había entre nosotros y Él. Tenemos que pensar en alguien que vino a destruir nuestro pecado, el pecado que nos condenaba a una eternidad en el infierno. Ese es el que nos está dando este mensaje. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Además de esto, vemos que no simplemente nos ha salvado de nuestros pecados y nos ha sacado de nuestra muerte, de nuestra pobreza espiritual, sino que además Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Él permite que nos podamos identificar con su reinado y con su obra salvadora. Jesús nos ha dado una nueva vida donde podemos servirle y donde nos pone a reinar junto a Él. Si todo esto es verdad, si todo es así, ¿cómo no vamos a prestar atención a su mensaje? Si realmente Dios es el dueño del universo, ¿cómo no vamos a escuchar atentos a lo que Él nos diga en Apocalipsis y en cualquier parte de la Biblia? Si realmente Dios se ha humillado en Jesús, sufriendo nuestra condena, derramando su sangre por nosotros, ¿con qué cara ahora nosotros escogemos ignorar sus palabras? ¿Os imagináis que estáis en la playa, hace un temporal, pero hace calor, y hay bandera roja y tú te quieres bañar porque tienes calor? Y te da igual la bandera roja, te da igual lo que sea, y te metes en el agua y ¿qué pasa? Pues te estás ahogando. Y gracias a Dios hay un socorrista que se juega la vida, que se mete en el agua, que te saca del agua y que te salva la vida. Ahora imaginaos que el socorrista te dice, no te metas otra vez en el agua. Y como tienes calor, te metes otra vez en el agua. ¿Qué está haciendo esa persona?
aparte de no ser muy inteligente, está ignorando la autoridad del socorrista. Está ignorando, por un lado, el hecho de que el socorrista sabe, el socorrista entiende lo que pasa y por eso le está dando un mensaje, pero por otro lado, está despreciando lo que el socorrista ha hecho por él, ¿verdad? Se ha jugado la vida por salvarlo, lo ha rescatado y ahora ignora sus palabras. Mucho peor es lo que hacemos los creyentes cuando ignoramos las palabras que Dios nos ha dado en su palabra, en la Biblia. Mucho peor es cuando escogemos vivir la vida ignorando lo que Jesús nos ha dicho. El que nos ha rescatado, el que es dueño de todo. Bueno, sí, tú piensas esto, Señor, pero yo pienso esto otro. Es absurdo, ¿verdad? No tiene sentido. El versículo 3 decía, el que lee y oye estas palabras, pero también dice, el que guarda. O sea, somos bendecidos si oímos, somos bendecidos si leemos, si oímos el mensaje de Apocalipsis, pero también hay que guardarlo. Hay que guardarlo. Si no obedecemos a lo que está escrito, vamos a seguir hundidos en nuestros problemas, cediendo a la tentación, angustiados por toda clase de pruebas, cediendo a la presión de nuestro alrededor. El consuelo y esperanza que Dios nos ofrece, también a través del mensaje de Apocalipsis, tienen que ir de la mano de nuestra obediencia y nuestra sujeción a su palabra. El consuelo y la esperanza de la Escritura opera en nosotros y nos hace vivir vidas distintas, vidas que agradan a Dios, vidas que le complacen. Así que tenemos que tomar el mensaje de Apocalipsis con la autoridad que merece, entendiendo que Dios es su autor y que lo que Dios dice debe ser cumplido y debe ser obedecido. Así que, segunda cosa, si quieres prestar más atención al mensaje de Apocalipsis, si quieres prestar más atención al mensaje de Dios en su palabra, considera quién es su autor. Considera qué es lo que ese autor ha hecho por nosotros. Por último, si quieres prestar atención al mensaje de Dios, considera el contenido del mensaje también. Versículo 7. Dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Como hemos dicho en el primer punto, la revelación de Dios en Apocalipsis tenía un propósito, que era consolar, fortalecer a los creyentes que estaban sufriendo por seguir a Jesús. Y que incluso podían llegar a pensar que no iban a superar las pruebas, que no iban a perseverar, que no iban incluso ni a poder obedecer al Señor. Pero entonces, ¿qué mensaje les podría a ellos animar? ¿Qué mensaje les podría ayudar en esos momentos de dificultad? ¿Qué mensaje necesita entender un creyente que sufre por causa de su fe? Estos versículos vemos que este mensaje que necesitaban escuchar es un mensaje de esperanza en el regreso de Jesús y en el poder de Dios. Un mensaje de esperanza en el regreso de Jesús y el poder de Dios. Aquí habla de las nubes. Aquí viene con las nubes. ¿Alguien intuye de dónde viene esto de las nubes? Viene del Antiguo Testamento. ¿De algún profeta? El profeta Daniel, muy bien. Daniel capítulo 7. Ahí es donde vemos esta visión que tiene el profeta, una profecía que también va dirigida a un pueblo que iba a sufrir mucho, incluso hasta el punto de dudar sobre el poder de Dios y el futuro del pueblo, pero un pueblo que iba a ser reconfortado con la profecía de Daniel. Y en el capítulo 7, versículos 13 y 14, leemos esta profecía. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Este Hijo de Hombre, del que habla Daniel, que iba a venir con las nubes del cielo, es el mismo Señor Jesús. Él, ya sabéis, lo vimos hace unas semanas, Él se identifica como el Hijo del Hombre, Él anuncia, incluso en el juicio, que Él vendrá en esa nube, que lo verán, que serían testigos. Lo importante de esta profecía en Daniel es entender que, a pesar del sufrimiento del pueblo de Dios, su reinado no está en peligro. Dice que su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino, el reino de Dios, nunca será destruido. Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia sufriente. Es un mensaje que nos recuerda que por muy mal que vayan las cosas a nuestro alrededor, por mucho que podamos estar sufriendo por seguir a Jesús, el pueblo de Dios no va a perecer. El pueblo de Dios y el reino de Dios van a permanecer y nunca serán destruidos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de ello? ¿No? ¿Por qué podemos creer esta profecía? Pues otra vez volvemos a lo mismo, por la identidad del que lo promete. Porque ellos, los creyentes de esa época, lo que veían eran problema tras problema y veían que cada vez era más difícil y podían llegar a dudar del poder de Dios. Podían llegar a dudar de si realmente iban a sobrevivir o iban a seguir adelante como iglesia. Pero aquí el versículo 8 nos recuerda quién es el que está recordando esta promesa de Daniel, quién está recordando que el dominio de Dios es eterno y que su reino no será destruido. El versículo 8, como hemos cantado, nos recuerda que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es todopoderoso. Como hemos leído antes en Isaías, nadie puede hacerle frente, nadie puede revocar lo que Dios dice o lo que Dios hace. La iglesia que sufría podía ser consolada y fortalecida en medio de las pruebas porque podían confiar en que Dios no iba a fracasar, Dios no iba a fallar en lo que Él había anunciado en su palabra. La esperanza del regreso de Jesús y el poder incontestable de Dios son un faro de luz en medio de una noche oscura. Y tú quizá puedes pensar que tus problemas no tienen solución, que el enemigo realmente es el que tiene la sartén por el mango. Tú puedes pensar que ya no tienes escapatoria, que lo único que te queda en la vida es resignarte a sufrir bajo las garras del enemigo. Pero el mensaje de Apocalipsis es que Jesús vence al maligno, que Jesús ha vencido, que nada se le puede oponer, que Jesús tiene la victoria y que Jesús volverá para reinar completamente junto a los suyos. Y pensar en el regreso de Jesús nos ayuda a lidiar con nuestro dolor y sufrimiento. Nos cuesta ponernos en este lugar, porque no sé cuántos de aquí estamos sufriendo por seguir a Jesús. Yo diría que no mucho. Pero este mensaje a la iglesia en Corea del Norte, por ejemplo, es un mensaje que le llena de muchísima más paz, que le da muchísimo más consuelo, que le da muchísimo más gozo. Quizá nos falta sufrir un poco por el Evangelio para entender un poco más el mensaje de Apocalipsis. Algunos de vosotros habéis sufrido por el Evangelio en el contexto de España. Vosotros, algunos, pues han tenido que hacer frente a la policía, hacer frente al escarnio, a las burlas de la gente. Hoy en día, pues ya no estamos en esa situación. Pero en medio de los sufrimientos, en medio de los problemas, el mensaje de que Jesús regresará, que Jesús acabará con el dolor, que Jesús acabará con el sufrimiento, con el pecado, nos tiene que dar esperanza. Ahora, fijaos que Jesús no está prometiendo que no va a haber sufrimiento, ¿verdad? Ahora, lo dijo muy claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea, la promesa no es que te va a ir todo bien y que, ni enfermedades, ni la cartera te va a fallar, ni, vas a tener todo lo que quieras, tus sueños se van a cumplir. Ese no es el mensaje de Apocalipsis.
Pero desgraciadamente es el mensaje que hoy en día se predica a millones de personas. Tengo una lista larga, Benny Hinn, Dante Gebel, llámale como quieras, pero hay una lista larga de predicadores que te dicen, no vas a sufrir, o si sufres es porque te falta fe, si sufres es porque no me has dado 1.000 euros. Ese es el mensaje, pero ese no es el mensaje de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis es, estáis sufriendo, pero cuando importa, ¿dónde importa? Jesús ha vencido. Y todo sufrimiento actual, toda pena que pasamos, no es comparable a la gloria que recibiremos, a la herencia que tenemos asegurada en los cielos, a eso que nos regala nuestro Señor. A pesar de lo mal que te puedan ir las cosas, a pesar de que quizá tu familia es un desastre, de que no llegas a final de mes, de que has perdido a tus seres queridos, a pesar de todo eso, Jesús ha vencido y tú vencerás con él. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es el mensaje de Apocalipsis. Por otro lado, no es simplemente la segunda venida del Señor Jesús lo que nos anima, sino el hecho de saber que todo lo que ocurre, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Él es el Dios todopoderoso. Cuando nos ocurre algo, no tenemos que estar pensando, ay, el Señor se ha despistado, no me ha estado protegiendo, el Señor no sé. No, el Señor es todopoderoso, entonces no hay situación en tu vida que escape a su control. Este es el mensaje de Dios al pueblo que sufre. Así que si quieres prestar atención al mensaje de Dios en Apocalipsis, también en toda su palabra, considera estas tres cosas. Considera el propósito del mensaje de Dios, un propósito de paz y de bendición para tu vida. Considera al autor del mensaje de Apocalipsis, que es el mismo Dios que es dueño de todo, es el mismo Dios que nos ha amado y que lo ha demostrado en la cruz. Y en tercer lugar, considera el contenido del mensaje de Dios, que es un mensaje de esperanza en el regreso de Jesús y en el poder de Dios. No sé cómo te ha ido esta semana con el cambio horario. Muchos están un poco descolocados, ¿verdad? Estamos un poco perdidos, estamos tranquilamente paseando, estamos hablando, pasando la tarde y cuando miramos el reloj, ya son las 7:30. ¡Qué tarde!, ¿verdad? Es más tarde de lo que parece, decimos, hasta que nos acostumbremos y nos pase lo contrario la otra mitad del año, ¿no? Pero nos queda esa frase, es más tarde de lo que parece. Ya los impuntuales, ya, vamos, no voy a decir nada de ellos, pero que con el sol ya movido es un completo desastre, ¿no? Es más tarde de lo que parece. Bueno, no tardes en prestar atención al mensaje de Dios. No sigas ignorando su palabra, porque es más tarde de lo que parece. Aunque gracias a Dios todavía hay tiempo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si todavía no te has arrepentido de tus pecados, si todavía no te has rendido al Señor Jesús, no tardes, porque seguramente es más tarde de lo que parece. Si ya has depositado tu fe en Jesús, si has confiado en Jesús como tu Salvador, pero todavía sigues ignorando su palabra, todavía vives como te da la gana, como si la Biblia no tuviera que ver con tu vida, no tardes en prestar atención a su mensaje, porque seguramente es más tarde de lo que parece.
igualmente como iglesia, si vamos a estudiar el mensaje de Apocalipsis y vamos a analizar la realidad de nuestra iglesia, no tardemos en prestar atención al mensaje de Dios. No sigamos empeñados en hacer nuestra voluntad, en pues, esto siempre se ha hecho así, o esto no me gusta, o lo que sea. Prestemos atención al mensaje de Dios como iglesia estas semanas, porque seguramente es más tarde de lo que parece. Vamos a orar al Señor y vamos a responderle ahora, libremente, 2 o 3 oraciones respondiendo a su mensaje.